Ok, buenos días. Ok. Buenos días. Bueno, este video se graba con el objetivo de resolver más ejercicios acerca de derivación e integración numérica. Ok, más que todo la parte de integración, vamos a resolver con métodos numéricos, tanto la parte de con intervalos constantes como cuando no son regularmente espaciados. Y un ejercicio también de la diferenciación. Ok, entonces voy a compartirles. Y comenzamos. Ya, nuevamente repito y recalco, este examen parcial tiene que ver mucho con lo que es resolver a mano, ¿no? Es decir, tenemos que resolver a mano y presentar un valor, pero también tenemos que programarlo en MATLAB, ese es el diagrama de flujo, ¿no? Si hasta el momento hemos visto, con el programa se puede hacer fácilmente el diagrama de flujo, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí estamos viendo esto, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio habíamos hecho el anterior, ¿no? Que era, si no me equivoco, era el de que había que hallar K. Sí, aquí está. A ver, lo hacemos correr. ¿Ya? ¿Y cuál era el objetivo? ¿Y cómo entonces podríamos hallar K? Aquí la gráfica más, ¿no? Ya. En nuestro algo, ¿cómo convertimos el programa en MATLAB a un diagrama de flujo, ¿no? Primero, estos dos nada que ver, ¿no? Tendríamos que poner nuestro inicio y lo primero que habría que hacer es y como entradas poner estos dos vectores, nada más, ¿no? Ni una entrada, no hay más entradas en este ejercicio. Siguiente, calcular estos dos. Bueno, este se calcula restando cualquiera, ¿no? 5 menos 0, 10 menos 5, 15 menos 10, etcétera. En este caso había segmentos constantes, ¿no? Porque vean que 0 a 5, 10, 15, 20, 25, el intervalo es 5 y es el mismo para todos. Hoy vamos a ver uno en el que no se cumple todo, son distintos. Ok, entonces este es calculable al igual que este, ¿no? Lo vamos a poner en rectángulos. Luego iniciamos un ciclo for, sabemos cómo se pone ciclo for. Aquí ponemos un ciclo if, donde va a estar nuestra condición, ¿no? Si y es igual al penúltimo término o es igual al último término, se va a seguir esta formulita, ¿no? Que recordemos de la anterior clase, era la derivada de 3 puntos hacia atrás, ¿no? Como vemos, utilizamos el punto y dos anteriores. Es por eso que se llama derivada hacia atrás. Y siguiente, si es que no es ni el penúltimo ni el último, porque recuerden, ¿es el penúltimo o es el último? Eso es lo que nos pregunta, ¿no? Es decir, solamente funciona para el penúltimo y el último, porque para toditos los demás va a funcionar lo que es la derivada de 3 puntos hacia adelante, ¿no? Aquí tenemos y más 1, y más 2. Eso habíamos visto por qué, ¿no? Porque miren, para este término ya no tengo dos datos hacia adelante, solo tengo uno. Y para este último 20.7 ya no tengo ni un punto hacia adelante. Es por eso que para estos últimos dos habíamos decidido usar una derivada de 3 puntos hacia atrás. Listo, ahí termina. Ok, ahora recuerden, ¿no? La ecuación era la derivada de t respecto a la temperatura igual a k multiplicado por t menos ta, creo que es, ¿no? Y era la temperatura ambiente, que era 20. Así que nosotros desde i hasta el último de los vectores, cada ti lo vamos a corregir. ¿Qué va a ser el ti que nos han dado? Aquí está. Menos 20. A cada un intervalo le vamos a restar 20. Y eso va a ser mi nuevo t. Finalmente, digo que mi vector x, mi vector de las ordenadas va a ser x, y va a ser igual a derivada y hacemos una regresión lineal, ¿no? Aquí habíamos hecho un programita, regresión lineal, ¿no? Los diagramas de flujo de los programas se hacen aparte, es decir, para la regresión lineal, que es este, hay un diagrama de flujo aparte, porque es un programa totalmente independiente, ¿no? Listo. Entonces, la mayoría vemos que son puros cuadrados, ¿no? Cuadrados de operación. Aquí tenemos un ciclo if, aquí tenemos else, que significa el otro lado, ¿no? Un lado es sí y el otro lado es no. Aquí tenemos un ciclo for. Este ciclo for simplemente era para cambiar de signo a cada uno de los términos de la derivada, porque nos daban negativos para que nos dé positivos. Y finalmente hacíamos que x sea el logaritmo de c y s sea el logaritmo de la derivada. Y bueno, hacemos la regresión lineal, como decíamos, ¿no? Finalmente, al hacer la regresión lineal mediante el programa, obtenemos a, que es el corte en la ordenada, y b, que es la pendiente. Lo que nos interesaba en este caso era... Fue el cambio de programa. Ya. Aquí entonces, ¿no? Ya tenemos x y y. Y lo siguiente que nos interesaba... Ya. Es hallar a y b. A el corte en los ordenados, B en la pendiente. Recordemos que lo que nos pedían era la pendiente, que era esa constante K, ¿no? Entonces yo simplemente le cambio el signo y ya tengo la constante K. Eso es lo que me pedían, pero también la gráfica, ¿no? Entonces yo simplemente ya tengo el vector X y el vector Y, los grafico. Tienen que ser una recta, ¿no? Y a ver, una vez más lo vamos a hacer correr. Y ahí está. Es prácticamente una recta y una pequeña desviación.
Ahí está. Grid minor sabemos que es para poner el enmayado menor y finalmente mostramos el valor de la constante, que aquí lo podemos ver, ¿no? Listo. Eso es. Lo importante aquí, que con cualquier programa de MATLAB podemos obtener el diagrama de flujo. Ok, ahora sí volveremos a esto. Vamos con este programa. Los programas, por si acaso, depende de las instrucciones que nos pidan. Casi siempre nos van a pedir resolver numéricamente, es decir, hacerlo a mano. Después nos van a pedir seguramente el pseudocódigo, el diagrama de flujo o ambos. Y después el programa en MATLAB. No olviden también poner sus resultados. Es decir, que si este fuese un ejercicio, yo le doy correr y tengo que imprimir esto. Es decir, en mi archivo Word tiene que estar esto y también tiene que estar la gráfica. Porque esos son los resultados, ¿no? A la gráfica le pueden poner título, eje en X, eje en Y, pueden ponerle una leyenda, pueden cambiarle de color esto, los puntos que sean de otro color, todo lo que habíamos aprendido en el anterior parcial, ¿no? Lo mismo, aquí por ejemplo, le dan a correr, aquí está su respuesta en MATLAB. Tienen que imprimir esto, o sea, le sacan un screenshot y eso lo pueden poner como resultados del programa, ¿ok? No se olviden de eso. Eso es, primero aclarar eso, ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Ya, entonces me dice, para el flujo de fluido sobre una superficie, el flujo de calor hacia la superficie se calcula como J es el flujo de calor. ¿No? J es el flujo de calor. Eh, Flujo de calor y vemos las unidades. Watt sobre metro cuadrado, es decir, que es un flujo dividido entre el área, ¿no? Que se llama una densidad de flujo. K es la continuidad térmica, me dan sus unidades. T es la temperatura y Y es la distancia normal a la superficie. Se hicieron las mediciones siguientes para el flujo del aire sobre la placa plana que mide 200 de largo, 50 de ancho, ¿no? Con esos dos datos, ¿qué podemos hallar? Es una placa plana, tenemos su largo y su ancho, podemos sacar el área, ¿no? Ok, entonces con esto vamos a tener el área. Nos dan la tablita temperatura contra Y. Y vean que la derivada es temperatura contra Y, ¿no? Muy importante. Tenemos 4 puntos. Me dicen, si K vale esto, me dan sus unidades, ok, ya voy a tener el valor de K. Determine el flujo de calor a la superficie. Primer inciso me piden hallar J. Y el inciso B, la transferencia de calor en watts. Recuerden que J está en watts sobre metro cuadrado. Para hallar por watts nada más tendría que multiplicar este J por un área, ¿no? Y aquí veo cómo puedo obtener el área. Así que si hallamos J ya está prácticamente resuelto. ¿Qué me falta? A ver, lo voy a escribir la fórmula de nuevo. J es igual a menos K multiplicado por la derivada de T respecto de Y. Ok. Me dice algo. Bueno, esto va a ser en Y igual a 0. ¿Ok? Eso sí, bueno, no nos dicen, pero vamos a obtenerlo de esa forma. Porque nada que ver que suponga un 1, 3 o 5, ¿no? La mayoría de los problemas, si han visto en la práctica o en el libro de Chapra, siempre sacan la derivada al comienzo. ¿Ok? En el primer puntito. Ok. Pero ojo, si me dijesen hallar en 5, no me hago problema. Porque ahorita hallando en 0 es medio sencillo, porque voy a utilizar una derivada de 4 puntos hacia adelante, ¿no? Porque voy a utilizar puntos que están adelante. Si me pidiesen en 5, tendría que utilizar una derivada hacia atrás, ¿no? Depende de los datos que me den. Ya, listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, esta parte que es la derivada. Evaluada en un punto, sabemos que es la derivada numérica, que es un valor numérico, ¿no? Puede salirme menos 10, menos 0.5, etc. Este K ya lo tengo de dato, ¿no? Aquí me daban, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, para hallar J, lo único que tengo que hallar es multiplicar esos dos. Luego, para hallar el flujo de calor, lo multiplico por J y por el área y ya está, ¿no? Hay que cuidarse de las unidades. Me han dicho, vean que me han dado en todo en unidades. Esto me dan en centímetros, ¿no? Así que eso hay que cuidarme también. Listo, entonces, lo único que tengo que hallar es una derivada numérica. Cuando tengan que hallar una derivada numérica, lo primero que tienen que fijarse es cuál es su eje de las abscisas, cuál es su eje de las ordenadas. En mi caso, este es el eje de las ordenadas, o le podemos llamar también variable dependiente, y esta es mi variable independiente, ¿no? Entonces, esté en función entonces, de aquí estamos obteniendo que esté en función de y, ¿no? Ahora, siempre fíjense el eje de las ordenadas en su tablita, perdón, el de las abscisas, en mi caso el de y, ¿no? Veo, ¿cuánto es la separación entre estos dos? Es decir, 1 menos 0, 1. Aquí, 3 menos 1 es 2. Aquí, 3, 5 menos 3 es 2. Veo que no todos son iguales, ¿no? El primero es 1 y los otros dos son 2.
porque podemos ver ejercicios de la anterior clase. Entonces, para ello voy a utilizar una derivada con que una derivada cuyos intervalos no son regularmente formulita. ¿Cómo era? Me decía que la derivada de f evaluada en un punto x era igual a bueno, la función evaluada en x menos 1, bueno, x y menos 1, multiplicado por 2x menos x sub i menos x sub i más 1, dividido entre x sub i menos 1 menos x sub i multiplicado por x sub i menos 1 menos x sub i más 1. Es larguita, ¿no? Lo recuerdan. F de x sub i multiplicado por 2x menos x sub i menos 1 menos x sub i más 1, dividido entre x sub i menos x sub i menos 1. Todo esto multiplicado por x sub i menos x sub i más 1, más f de x sub i más 1 multiplicado por 2x menos x sub i menos 1 menos x sub i más 1 menos x sub i menos 1. X sub i más 1 menos x sub i. ¿Ok? Esta es la formulita. Decíamos que se necesitan 4 puntos, que son x sub i menos 1, x sub i y x sub i más 1, si vemos la fórmula, ¿no? Esos 3 puntos son obligatorios. O bueno, porque vean, ¿no? Y ahí tienen que tener coherencia, ¿no? Es decir, que si mis valores son 3, 4, 5, el menor de toditos va a ser el x sub i menos 1, el del medio va a ser el x sub i, y el que le siga el del medio va a ser el x sub i más 1. ¿Ok? Hay que ordenar siempre antes de utilizar la fórmula. Pero además vemos también que aparece un x, ¿no? Este x, recordar que en las formulitas es el valor al cual lo vamos a evaluar. Es decir, si te pide calcular la derivada en un determinado punto, ese punto es este x. ¿Ok? Listo. Y los otros 3 van a ser parte de la tabla de datos que nos van a dar seguramente. En mi caso, este sería mi x. A ver, lo vamos a escribir. Y miren que también necesitamos las funciones, ¿no? La función en x sub i más 1. A ver, lo escribiremos aparte para tenerlo claro. La tablita. Ya, ojo las unidades, ¿no? Temperatura, a ver, y en centímetros, temperatura en Kelvin. Ya, y 0135. Temperatura 900, 480. 270, 200. Listo. Ya, ahora, habíamos dicho que esta va a ser nuestra variable independiente y esta otra mi variable dependiente. Este es mi x porque yo necesito evaluar la derivada en ese punto, en x igual a 0. ¿Ok? Entonces, puedo poner aquí que mi x es igual a 0. ¿Cuál va a ser mi x menos 1? ¿Cuál va a ser mi x sub i? ¿Y cuál va a ser mi x sub i más 1? A ver, había dicho que todos tienen que ir en orden, ¿no? Entonces este va a ser el primero, este va a ser el del medio y este va a ser el último, ¿no? Sigue el orden porque va a ser i menos 1 y i más 1. Necesito también sus funciones. ¿Cuánto es la función cuando es x y más 1? Y eso me voy a esta fórmula, ¿no? La temperatura está en función de y. Entonces, la función en x sub i menos 1 va a ser el que le corresponde a 1. En mi caso, 480. Para 3, el f en x sub i va a ser igual, el que le corresponde a 3, ahora es 270. Y finalmente, mi f en x sub i más 1 es igual a 5, pertenece el 200. Eso es, ¿ok? Entonces, una vez definido todo, es simplemente reemplazar en esta fórmula y con eso ya voy a tener la derivada. Entonces lo escribiré. La derivada de la temperatura respecto de y cuando y es 0, es decir, al comienzo, es igual. La función en x sub i menos 1. Le pueden poner en tu caso la temperatura, cuando y, todo eso, ¿no? En mi caso, a ver, ¿dónde está? Menos 1. Es 480. Listo. Multiplicado por
2 por, creo que era x, ¿no? 2 por x, mi x había dicho que es 0, menos x sub i. 3 menos x sub i más 1, 5. Abajo, x sub i menos 1, menos x sub i, los dos. Entonces va a ser 1 menos 3, y después 1 menos 5. Más, seguimos con la formulita, vamos a este término, f en x sub i. Lo habíamos definido que vale 270, multiplicado por, en toditos es 2 por x, ¿no? Entonces va a ser 2 por 0, menos, para la segunda parte es x sub i menos 1, x sub i más 1. ¿Ya? Entonces, menos 1, menos 5. Ahora va a ser así, 3 menos 1 multiplicado por 3 menos 5. Siguiendo la formulita, más, ¿qué sigue? F en x sub i más 1. Ya, eso vale 200. Multiplicado por 2 por x vale 0. Menos x sub i menos 1, x sub i. Menos 3, menos 1. Ahora va a ser así. 5 menos 3 multiplicado por 5 menos 1. Y con eso ya tengo todo, ¿no? Ya voy a poder hallar cuánto vale la derivada numérica de la temperatura respecto a y cuando y vale 0. Eso va a ser igual a cuánto. Lo calculamos. Primero, estos se hacen 0. Haciendo el cálculo, esto me sale 257. Muy importante las unidades, ¿no? Las unidades de una derivada son simplemente como si omitieran las d. Es decir, me olvido de esto, me olvido de esto. De la temperatura sería en Kelvin y de la y sería en... Y de la y sería en mi tablita en que me daba en centímetros. Listo, esas son las unidades de la derivada. Te pondré nomás. Porque recuerden que la derivada es un delta, ¿no? Y bueno, un delta, por ejemplo, t algo menos t otro, siempre va a ser en Kelvin, en las unidades de t, y algo menos y otro va a ser igual en las unidades que me han dado de y. Listo, ya está lo más difícil, ¿no? Ahora viene lo más facilito. Decimos entonces, j va a ser igual. Ya, j va a ser igual a menos k 0.028, eso valía acá. 0.028 menos, ya, unidades. Pues acá está en Joule segundo metro Kelvin. Entonces, multiplicado por mi derivada, ¿no? Esta vale 257 Kelvin por cada centímetro. Ojo, mucho ojo. A ver, todo esto me tiene que dar, por si acaso, en watt sobre metro cuadrado. Así que las unidades se tienen que ir simplificando. Ah, ya, esto está vale. Es Joule segundo metro Kelvin. No, a ver, veamos, ¿no? Porque no está tampoco tan bien escrito. Joule segundo metro Kelvin. Ya. Tenemos que tomar en cuenta que tiene que darnos en watt sobre metro cuadrado. Así que seguramente, sí, sí vienen aquí abajo. Ya. Convertimos, ¿no? Antes decimos que 100 centímetros es un metro. Mucho ojo. Ok, centímetro se va a ir con centímetro, Kelvin se va a ir con Kelvin. Ahora sí, todo va bien, entonces diré que mi flujo va a ser igual a menos 719,6. Aquí, Joule sobre segundo es watt dividido entre metro multiplicado con metro es metro elevado al cuadrado. Pongan siempre sus unidades, ¿ok?
De aquí podemos ver que ya tenemos el flujo calórico, ¿no? Cuando hablamos de energía, el signo solo nos indica la dirección, ¿ok? No se preocupen, lo del negativo. Puede que sea entonces, no está en el sentido yendo, está perdiendo calor, ¿no? En el sentido que va yendo. Y eso tal vez lo podemos verificar. Eh, bueno, ya listo. Ese es el primer inciso, sencillito. Solamente hemos utilizado la derivada con pasos regularmente no espaciados y ahora decimos que el calor va a ser igual a J multiplicado por el área, ¿no? Por temas de unidades. ¿Cuánto vale el área? Directamente entonces lo pondremos, ¿no? Menos 719,6 watts metro al cuadrado multiplicado por el área era 200 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho. Ok, 200 centímetros es lo mismo que decir 2 metros y 50 centímetros, 0,5 metros. Listo. De aquí, esto se va a ir con estos dos. 2 por 0,5 es 1, así que nos va a dar el mismo valor numérico. Si gustan, le pueden quitar el signo negativo porque nos interesa aquí la magnitud, ¿no? El signo negativo solo indica el sentido del flujo de calor. ¿Ok? Y con eso ya hemos terminado. Ahora, aquí hemos utilizado 4 puntos, ¿no? De X. 4 puntos. En el Chapra, eso sí para ustedes, para que lo revisen, hay un ejercicio que solo utiliza 3. Buscan el capítulo donde está la derivada con espacios no regulares. Está ahí con 3, por si acaso. O sea que se puede utilizar esta fórmula con derivadas no regularmente espaciadas solamente con 3 términos. ¿Ok? Haces el x que sea igual al x sub i, digamos, o al x sub i menos 1, y así lo hallas. No hay problema. ¿Listo? Eso entonces lo revisan para ver que no solamente se puede hacer con 4, sino también con 3 datos. Listo, este ejercicio ya está concluido. Vamos con el siguiente. Bueno, vamos con este, ¿ok? Quiero hacer primero este antes de hacer el otro, porque aquí hay espacios regularmente, es decir, está espaciado regularmente. En el otro no está, así que hay una pequeña variación. Ya, vamos con este ejercicio. Ya, me dice, si necesariamente un capacitor no tiene carga, el voltaje a través de esa por, me dan la formulita para la integral, ¿no? Si C es igual a 10 a las menos 5 faradios, use los datos de corriente que siguen para elaborar una gráfica del voltaje versus tiempo. Ok, voltaje versus el tiempo. Aquí tengo intensidad. Entonces, tengo que hallar una tabla que va a ser voltaje contra tiempo. Tengo que tener toditos los valores para luego graficar, ¿no? A ver, no sé cómo va a salir. Ya, pero eso es lo que tengo que hallar, ¿ok? Voltaje para cada tiempo. Ya, entonces, voy a sacar una integral nomás. Ya, entonces, yo para calcular el voltaje tengo esta fórmula, ¿no? Es decir, y aquí veo que el límite superior del integral es el tiempo. Entonces yo voy a tener que variar, ¿no? Si es que el tiempo es 0,2, ¿cuánto vale el voltaje? Si el tiempo es 0,4, ¿cuánto vale el voltaje? Y así sucesivamente para obtener mi tablito, ¿ok? Entonces varias veces. Posiblemente para este ejercicio lo hagamos en MATLAB más para ahorrar tiempo, pero tenemos que explicar cómo se hace desde cero. Ok, entonces, bueno, ¿qué tengo aquí? Tengo un integral, lo voy a volver a escribir, ¿sí? El voltaje como una función del tiempo es igual a 1 sobre c, la integral de 0 a t, de la intensidad en función del tiempo derivada del tiempo. Eso es. Ok, este 1 sobre c es un término constante, así que no me voy a preocupar, ¿no? Lo multiplico y ya está. Lo que me interesa aquí es calcular esta integral, ¿no? En el video de Integral MATLAB les había dicho cómo se calcula una integral mediante métodos numéricos, ¿no? Ya sea contrapecio o Simpson un tercio, que simplemente son sumatorias. Igual, otras fórmulas como Newton-Cotes, Simpson 3 octavos, es lo mismo, misma suma. Es solamente cambia en términos de la sumatoria, ¿no? En algunos te dirán suma los pares, en otros te dirán suma los puntos centrales, etc. Entonces, pero el objetivo de calcular la integral es el mismo, ¿no? Sumar áreas. En este caso, no tengo una función de la intensidad en función del tiempo, ¿no? Me ponen que es una función sinusoidal o una función exponencial. No tengo. Lo único que tengo es una tablita de intensidad contra tiempo. Entonces, yo me fijo algo, ¿no? Recuerden que la integral es así, desde A hasta B, de f de x diferencial de x. En mi caso, yo que por una comparativa puedo ver que I de t es igual a f de x, ¿no? Entonces,
yo puedo decir, si quieren, este es x y este es f de x para cada uno de los intervalos. Cuando me piden calcular una integral numérica, esto es muy común, que me den la tabla x y f de x. ¿Listo? Ahora lo segundo que me tengo que fijar, el espaciado de la variable independiente. Entonces, esto vale 0.2. Y vemos que de toditos es 0.2, ¿no ves? 0.4, 0.6, 0.8, de toditos tienen el mismo espaciado, que es 0.2. Entonces yo puedo aplicar métodos numéricos directos, ¿no? Como el trapecio o Simpson un tercio. A diferencia que si fuesen, digamos, 0.2, 0.5, 0.55, etcétera, los trapecios no son los mismos, tengo que aplicar trapecio a cada uno de los intervalos. Después de este ejercicio vamos a hacer uno, ¿ok? Entonces, cuando tengo espacios, todos los espacios iguales, un espacio regular en toditos los intervalos, puedo utilizar fórmulas, como habíamos visto en la anterior clase habíamos escrito, ¿no? Entonces, me libro de un gran problema. Ya. Entonces, este caso es un poco particular. Ya, y cuando me dan tabla, no aumenten puntos a la tabla. Ya la tabla está como tal. Si el intervalo es muy grande, ¿no? Digamos es de 1, 2, 3, 4, es muy grande para la integral. Habíamos visto cuando hablamos de programas. Mientras más chiquito sea el intervalo, la integral va a ser más exacta. Pero no toquen la tabla. Es decir, a la tabla no le pueden aumentar datos. Eso tengan muy en cuenta. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como no es, lo ideal hubiese sido hallar lo siguiente, ¿no? Con todos estos datos, hallar la integral desde cero, o sea, desde tiempo cero hasta tiempo 1.2 de i de t diferencial de t, ¿no? Ese sería el valor, multiplicamos por esta c, bueno, dividimos en este caso y hallamos el voltaje, ¿no? Eso es un caso de los más comunes. En este caso no me he pedido solo eso, voy a tener que hallar la integral hasta 1, la integral hasta 0,8, etcétera. No me ha dado método, ¿no? Así que vamos a intentarlo hacer por ambos o incluso mezclando, ¿no? Esto con objetivos, obviamente en el examen no van a mezclar, van a decir, ok, resolviendo con esto, ¿sí? No me dicen, ¿no? ¿Cómo calcular? Ya. Entonces, primero tenemos que construir mi tablita, ¿no? Que yo voy a tener que ir llenando. T contra voltaje. Para T van a ser los mismos. 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0, bueno, ya sería 1 hasta 1.2. ¡Pam! Y para cada uno voy a tener, por ejemplo, si yo veo esta ecuación, si le pongo tiempo 0 al integral, va a ser la integral de 0 a 0, ¿no? Y eso sabemos que vale 0. Entonces ya tengo un punto. Vamos con la integral hasta 0.2. ¿Ok? Tengo que hallarla. Entonces lo que tengo que hallar ahora, a ver, lo voy a borrar esto. Tendría que hallar ahora cuánto vale el voltaje, 1 sobre c que es conocido, desde 0 hasta 0.2 de la integral del tiempo diferencial del tiempo. En este caso voy a utilizar solamente estos dos términos, ¿no? Porque son los únicos que están dentro del rango que me están pidiendo. Ok, tengo dos puntos. Podría utilizar trapecio, ¿no? Porque Simpson mínimamente requiere 3. Así que vamos a utilizar trapecio. 1 sobre, a ver, le pondré nomás cuánto vale esto. 10 a la menos 5. Multiplicado por... Para trapecio habíamos dicho, es b menos a, es decir, límite superior menos límite inferior, dividido entre 2. Y aquí se suman las i's, es decir, va a ser esto, 0.3683 más esto, a ver, 0.2. ¿Listo? Esa es la fórmula del trapecio, ¿no? Si hacemos la semejanza, es b menos a sobre 2, f en b más f en a. Y es justamente lo que hemos hecho, ¿no? Esto es el límite inferior, es decir, a. Y este 0.2 es f en a. Este es el límite superior, que es b. Y este de aquí sería f en b. Hacemos esa regla y calculamos. A ver, rápidamente, tal vez para estos primeros vamos a calcular. Ok, me sale un valor de 56,83. Veamos las unidades. Abajo va a estar faradio y arriba, ¿qué va a estar? La intensidad está en amperios. ¿Ok? Es decir, intensidad por tiempo. Aquí un poquito de conceptos de electrónica.
Pero bueno, quería ya hacer este ejercicio sí o sí, a ver la forma de explicar, ¿no? Cómo se haría. Ya. Sabemos que Q es igual a consistencia. Bueno, hay nada que ver ya. Em, ya, sabemos que este voltaje nos tiene que dar en voltios. Esto me está dando faradios. Y aquí, las unidades de la integral. Ok, aquí es importante. La intensidad multiplicada por el tiempo. Sí, estas son las unidades de mi integral. ¿Ok? La intensidad por el tiempo. Entonces, intensidad por el tiempo. Eh, intensidad en tiempo sobre faradio. A ver, buscamos alguna relación. Ah, aquí. Mm, bueno, no es intensidad, no, es amperio. Amperio por tiempo. La carga es la derivada de la intensidad respecto al tiempo. Entonces va a ser amperio sobre tiempo. Ya, esto me tendría que dar igual a carga. Y esto sí me va a dar en voltio. Ya. A ver, entonces, esto ya estoy mal. El amperio es igual a la carga C dividida entre el tiempo. Entonces, la carga es igual a amperio por tiempo. Entonces, aquí, ¿dónde está? Dentro de la integral tenemos las unidades. Este podemos decir que es tiempo y este es carga, ¿no? Entonces es carga por tiempo. No, perdón, amperaje y tiempo, ¿no? Sabemos que el producto de esos dos me va a dar en carga. Y ahora sí, carga dividido entre faradio sí me da voltio. Entonces ya tengo que el primer voltaje va a ser igual 56,86 voltios. Entonces lo pongo aquí. 56,83 voltios, ¿no? Tal vez por lo chiquitito que es, 10 a la menos 5 faradios, ¿no me he dicho? Ya, listo. Y así sucesivamente tengo que calcular para cada uno, ¿no? Para este, para este, para este, para este, para este. Ahora, a ver, lo podemos hacer en MATLAB para ahorrarnos tiempo. A ver, vamos a ir variando el valor de integral. Por uno más haremos, ¿ok? Para que veamos cómo se hace. Porque tendríamos que hacerlo. Sí se puede hacer en MATLAB, va a salir un bonito programa. Pero haremos numéricamente una derivada más. Vamos con la siguiente, ¿ok? Para 0,4, porque necesitamos saber para 0,4 cuánto es el voltaje. Entonces decimos, ¿no? Ahora tenemos que calcular la integral desde 0 hasta 0,4 del integral del tiempo diferencial del tiempo, ¿no? Si lo multiplicamos 1 sobre c va a ser igual al voltaje en este caso. Listo. Entonces ahora, a ver, lo voy a borrar esto. Ahora necesitamos hasta aquí los datos. Necesitamos tres datos, ¿no? Podría utilizar otra vez trapecio, no hay problema. Podría utilizar también el método de Simpson un tercio, ¿no? Que ya tengo mis tres datos para hacerlo. Pero no es bueno mezclar. O sea, si vas a usar todo trapecio, muy bien. Si vas a hacer todo Simpson, muy bien. Lo malo del Simpson es que con dos puntos no se puede hacer, ¿no? Así que este ejercicio no lo podríamos haber hecho por Simpson. Todo lo vamos a hacer con trapecio y al final vamos a ver la forma de calcular por Simpson un tercio la integral completa. ¿Ok? Eso haremos. Listo, tres datos. Para, eh, para cuando tengo más de dos datos para lo que es trapecio, la formulita es la integral de a hasta b f de x es b menos a, recordando, ¿no? Sobre 2n, donde n es el número de intervalos, de f del primer punto, más dos veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta el menos 1, hasta, decir, hasta el penúltimo, de todos los f de x sub i más f de x sub n. Esa es, ¿no? Entonces yo diré, el voltaje entonces en este caso va a ser 1, 10 a la menos 5, multiplicado por b menos a, 0,4, límite superior menos límite inferior, dividido entre 2 por, ahora tengo 3. No, ahora tengo dos intervalos, ¿no? Esto sí hay que tener claro. Dos intervalos, porque miren, un intervalo, dos intervalos. Si utilizan ustedes esta formulita con n igual
igual a 1, les va a dar la fórmula que hemos obtenido hace rato. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice? La fórmula del trapecio me dice, la función del primer término. Vamos a mi formulita. Aquí está la función del primero. También necesito suelta la función del segundo. Así que esos dos los voy a copiar. 0,2 más 0,3819. Esos dos términos son, por si acaso, el f de xo y el f de xn, ¿no? Es decir, la función en el primer punto y en el último, más dos veces. Lo bonito del trapecio es que es dos veces todos los del medio. A ver, después vamos a hacer un hito más. En mi caso, todos los del medio solamente un término, ¿no? 0,3683. Listo. Puedo calcular todo. Ya había visto que me va a dar efectivamente en voltios. Aquí creo que estoy mal, porque es 2 por n. Y en este caso estoy manejando dos intervalos, ¿no? Ya está bien, no hay que olvidarnos de eso. Dos intervalos. Ya. Y ahora me da 1300, 185 voltios. Yo voy a mi tablita y lleno eso, ¿no? 13.185 por de voltios. Y así tengo que hacer para todos, ¿no? A ver, para el siguiente, que va a ser la integral desde 0 hasta, ya, ahora ya no me interesan solamente 3 datos, ahora necesito 4. Hasta aquí, ¿no? Hasta 0,6. ¿Ya? Hasta 0,6 de I diferencial de T. Ahora, vean que el trapecio se vuelve más fácil todavía. A ver, límite superior menos límite inferior dividido entre 2 por el número de intervalos. ¿Cuántos tengo ahora? Para este caso tengo 1, 2 y 3. Listo. Las funciones. La primera, 0,2. A ver, lo vamos a remarcar. La primera. La última, 0,2282. Más dos veces todas las que estén en el medio. Y aquí ya empieza a generalizarse, ¿no? Aquí está. Las del medio son estas. Para el siguiente, las del medio van a ser 3. Para el siguiente van a ser 4. Y así hasta que lleguemos al último, ¿no? Ya listo. Entonces va a ser 0,3683. Más la otra que está en el medio era 0,3819. Pam, pam. Listo. Y de ahí calculamos su valor numérico. ¿Ok? Y así se va a repetir todo. Ahorita lo vamos a llevar a MATLAB para que nos lo haga todo automático. Listo. Entonces así se va a calcular de todito, ¿no? Contrapeso es bien fácil porque es simplemente el primero, la función del primero más la función del último. Por ejemplo, para el último de los intervalos, ¿cómo sería? Va a ser esto, más dos veces toda esta sumatoria. ¿Ok? Nada más. Vamos con el otro método. Para este último vamos a calcular también por Simpson. ¿Ok? No nos piden, pero para ver cómo se calcula con Simpson un tercio, una integral como esta. Ojo que tiene que ver intervalos iguales, ¿no? 0,2, 0,4, en este caso toditos son con 0,2. A ver, recordando primero la fórmula, la integral de a hasta b, de f de x diferencial de x es igual. Para Simpson, cuando tenemos más de dos intervalos, b menos a, 3n, Simpson un tercio, f de x 0. Es la función evaluada en el primer punto, f en a le podemos decir. Más cuatro veces la función de i, 3, 5, bueno, desde 1 es, ¿no? 1, 3, 5, hasta n menos 1, f de x sub i, más dos veces, sumatoria. Ahora vamos a tener los pares, 2, 4, 6, n menos 2, f en x sub i, más f en x sub n, el último. Eso nomás es. Explicamos un poquito para que quede todo claro, ¿sí? Veamos lo siguiente. N es el número de intervalos, por si acaso, no el número de términos. Si yo tengo tres términos, significa que voy a tener dos intervalos, ¿no? Entonces, eso hay que tener bien en cuenta. Ya, si desarrollamos un poquito las sumatorias, f en x0 es la función evaluada en el límite inferior, más cuatro veces, multiplicada por. Aquí estaría el fx1, más el f en x3, más el f en x5, y así sucesivamente. ¿Listo? Más dos veces, multiplicado por. Aquí estaría el f en x2,
más el f en x3 más el f en x4, no, me estoy equivocando, f en x4 nada más, f en x6 más así sucesivamente, más el último, el f en x sub n, que es la función evaluada en el punto B, podemos decir, ¿no? Veamos lo siguiente, aquí están todos los impares y aquí están todos los pares. Entonces, yo necesito para aplicar cualquiera de estos métodos una tablita que sea x contra f de x, donde voy a tener un x0, un x1, un x2, un x3 y así sucesivamente. Y aquí voy a tener la función evaluada en x0, la función evaluada en x1, la función evaluada en x2, la función evaluada en x3 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando tenga esta tablita y me pidan calcular la integral es decir, ok, fx0 y fxn aparte. De todos los demás, yo tengo que separar pares e impares. Yo los tengo que separar, ¿ok? Es decir, los pares de un lado, los impares del otro. Eso con un ciclo for se puede hacer, ¿no? Y listo. Los pares, como estoy viendo aquí, se van a multiplicar por 2 y los impares se van a multiplicar por 4, ¿ok? Eso sí hago manualmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en MATLAB? Si ustedes ponen x0 en MATLAB, les va a dar error. Hay lenguajes de programación que empiezan a contar en cero. Un ejemplo es el Python. Empiezan a contar en cero. Tú le pones x0 en Python y te va a detectar el primer elemento. Pero tú le pones x0 en MATLAB y te va a decir error. En MATLAB aceptamos a partir del x sub 1. Y puede que haya confusiones en esta parte. Entonces, haremos este ejercicio en MATLAB calculándolo con el método de Simpson 1/3, ¿ok? Porque, miren, si el primer término es x sub 1, me lo va a desequilibrar esto. Estos para el MATLAB ya no van a ser los impares, van a ser los pares. Y esto para el MATLAB ya no van a ser los pares, sino los impares, ¿no? El primero y el último no va a cambiar. ¿Listo? Ok, entonces terminamos el ejercicio y después calculamos por Simpson 1/3. O bueno, a ver, lo calcularemos sino a mano primero. ¿Cómo sería? No son muchos términos. Entonces, la integral desde 0 a 1.2 de la integral de t diferencial de t va a ser igual. Voy a calcular manualmente por Simpson 1/3. Ojo, solo para motivos académicos, porque todo este ejercicio lo tendremos que acabar con trapecio. ¿Cómo sería todito? ¿Ya? Hasta 1.2 está bien. Hasta 1.2, entonces haremos lo siguiente. En esta misma tablita la voy a hacer, ¿ya? Según la fórmula, este es mi f en x sub 0, el primero. Este es 0.2. Este 0.11441 es mi f en x sub n. Este de aquí es mi fx1. Este de aquí, fx2. Este de aquí, fx3. Este de aquí, fx4. Este de aquí, fx5. ¿Listo? Ahora, los que voy a marcar con azul son los impares. Otro color, a ver. ¿Ya? Y los voy a sumar. La sumatoria 1 le voy a llamar. ¿Ya? Se suman toditos. Es decir, f en x1 más f en x3 más f en x5. Ahora haremos otro color. Este f en x2 y este en f en x4 serían mis pares. Voy a decir sumatoria 2. Va a ser igual a f en x2 más f en x4. ¿Ok? A ver, les voy a poner una bolita porque creo que no se nota mucho la diferencia. Eso es lo que tienen que hacer cuando tengan una tabla. ¿Ok? Primero separarlos. Y primero, lo vamos a resolver manualmente, porque después de MATLAB vamos a tener que hacer un pequeño cambio. Entonces, aparte el fx0, aparte el fxn, ¿no? Este y este. Luego, todos los demás restantes, tengo que separar los pares y los impares. Aquí está, sumatoria 1 y sumatoria 2. Y finalmente yo diré, aquí, la integral de 0 hasta 1.1 va a ser igual a, ¿dónde está la formulita? Aquí está. B menos A, 3, B menos A, límite superior menos límite inferior. 3 multiplicado por el número de intervalos, n. A ver, podemos decir que el número de intervalos es el número de elementos menos 1, ¿no? Tengo 3, 6, 7 elementos. Entonces, eso genera 6 intervalos. Listo. Ahora,
aquí voy a seguir la formulita, ¿no? F en X sub 0, que va a estar de las tablas, más 4 veces multiplicado por la sumatoria de los impares. Yo a los impares le había dicho sumatoria 1. Más 2 veces la sumatoria de pares. A los pares yo les había dicho sumatoria 2, más el ultimito, F de X sub N. Y listo. Calculando esas sumatorias de la tablita, voy a obtener cuánto vale la integral. ¿Ok? Eso es lo que se hace calculando manualmente una integral por Simpson. Por trapecio es bien fácil, ¿no? Es bien fácil. ¿Por qué es? Habíamos dicho, ¿no? Todos los términos, el primero y el último se exponen como tal, y todos los demás se suman y se multiplica por 2, ¿no? 2 veces la sumatoria. Ya está. Para Simpson un tercio hay que separar pares e impares para hacerlo. Y puede que haya un poco de diferencia cuando hagamos en MATLAB, porque les decía, f en x0 no existe en MATLAB, ¿no? Empezamos a contar en 1. Ya, listo. Ahora sí, terminamos el ejercicio por trapecio y lo calculamos también por Simpson. Rápidamente entonces pasamos a MATLAB. Ya. Se les declarar mis vectores primero, ¿ok? A ver, lo podemos poner x y f de x, ¿no? Pero a ver, los pondremos nomás. Tiempo e intensidad. A ver, tiempo. 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 y 1.2. Vector tiempo. Vamos con el vector intensidad. Ya, estos son más larguitos. 0.2, 0.3683, 0.3819, 0.2282, 0.0486, 0.0082, 0.1441. Más larguitos, pero ya está. Primero, no sabemos cuántos términos se dan, no los vamos a contar. Vamos a decir length h de cualquiera de los dos, no tienen que tener los mismos, el mismo número de términos. Digamos del vector i. Que nos cuente cuántos son. Ya. Vamos a hacerlo por trapecio. Tenemos que generar un vector b, ¿no ve? Un vector b que va a tener igualito en los mismos elementos de tiempo, que van a ser 6, ¿no? Bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Vamos a decir que el primer término directamente vale 0, ¿no? Porque tiempo en 0 vale 0. Perdón, tiempo en 0, el voltaje va a ser 0. Ya, ¿qué más? Iniciamos un ciclo for. Vamos a hacerlo por trapecio. A ver, se tiene que ir descontando cada vez. Es decir, para el primer intervalo solo tomar un intervalo, ¿no ves? Es decir, cuando tengamos de 0 a 0.2 es un trapecio simple, pero cuando tengamos 0.4 para adelante ya tiene que tomar todos los demás promedios, ¿no? Entonces haremos un caso. Vamos a hacer flow for desde i, desde que i va a ir desde 2, ¿no? Porque el 1 ya está construido, el 1 ya está aquí, desde 2. Desde 2 hasta el número de términos, que yo le he llamado n, yendo de 1 en 1. Ya, ¿qué más? Desde i hasta el número de términos, ya listo, se va a cumplir con toditos. Preguntamos primero, si i es igual a 2, ¿qué es lo que pasa? Cuando i es igual a 2 se va a calcular el voltaje facilito, ¿no? El voltaje, en este caso 2, va a ser igual a b menos a, sería 0.2 menos 0. Eso lo ponemos como el término t, el término segundo de t, menos el término primero de t. b menos a, dividido entre 2 habíamos dicho, ¿no? Cerramos este, multiplicado por, al final lo voy a dividir entre 2. Aquí sumamos las funciones. Va a ser entonces intensidad de la primera posición más intensidad de la segunda posición. Listo. Esto lo dividimos entre 2 y ya está, el primer voltaje. Listo, cerramos. Porque eso solo va a seguir igual si i es igual a 2. Ahora sí vamos a avanzar con 3, 4. Y en estos casos ya existe, ¿no? Un término central, en el siguiente caso va a tener 2 términos centrales, etc. Ya. I igual a 3, digamos, vamos a estar. En i igual a 3, el voltaje sub i se va a calcular como b menos a le tendríamos que poner, ¿no? Es decir, que sería el tercer término, justo estamos en B3, así que va a ser el T sub i, menos el T sub 1 en todos los casos, ¿no? Porque siempre va a ser este primero. Ya, sería dividido entre 2 por n. N es el número de intervalos, ¿no? En el primer caso vamos a tener
cuando i sea igual a 3, vamos a tener dos intervalos. Cuando i sea igual a 4, vamos a tener tres intervalos. Es decir, que siempre va a ser n menos 1. O bueno, i menos 1. ¿No? Porque si i vale 3, vamos a tener dos intervalos. Y siempre se va a cumplir eso. Ya, un paréntesis, otro paréntesis, cerramos. Ahora sí, y esta es la primera parte. Vamos con la segunda. Siempre es el primer término, así que va a ser el t, perdón, el i, 1 le pondremos. Más, siempre va a ser el último, ¿no? En el primer caso va a ser 0.4, luego va a ser 0.6. Entonces va a ser el i sub i. No se preocupen de esto porque MATLAB reconoce distinto la i mayúscula de la i minúscula. Más, dos veces y todos los términos centrales, ¿no? A ver, aquí vamos a tener problemas, creo. En el primer caso tendría que ser i menos 1. En el siguiente caso tendría que ser, tenemos que contar, ¿no? Porque cada vez se va a aumentar, cada vez va a aumentar el número de intervalos centrales. En el primer caso solo va a ser 1, luego va a ser 2, ¿no? Luego va a ser 3, etc. A ver, ¿cómo le podemos poner esto? Tendría que ser todos los i's y menos 1. Y menos 1, ¿no? O mejor, podemos después de esto hacer una sumatoria. U otro ciclo for. Para calcular primero la sumatoria. Desde i, bueno, j ahora utilizaremos, ¿no? Desde j1 hasta, no, desde j2 sería hasta i menos 1. Eso es porque vamos a empezar siempre aquí, luego aquí, pero miren, si este es el i, siempre vamos a ir hasta uno antes. Ya, aquí tenemos que poner una sumatoria. ¿Dónde la ponemos? Una suma igual a 0, ¿no? Siempre que ponemos una sumatoria tenemos que poner suma igual a 0. A ver, ¿dónde la ponemos? Cada vez que se reinicia. Cada vez que se reinicia. Suma igual a 0 le pondremos. Ya, está bien. Listo. Vamos a, sumatoria va a ser igual al antiguo valor más todos los i's sub i. Se van a ir sumando ahí toditos. ¿Listo? End. Ok, ¿qué es lo que hace este ciclo for? Suma toditos los términos centrales, dependiendo, ¿no? Para el primer caso, por ejemplo, solo va a sumar 1. Para el segundo caso, va a sumar 2, porque le hemos dicho hasta i menos 1. Se suman. Listo, ya tengo mi sumatoria entonces concluida. ¿Ya? Estamos bien hasta ahí. Y ahora simplemente me olvido de razonar aquí de la sumatoria, porque simplemente le pongo dos veces la sumatoria. Y ya está. Con eso ya he terminado, bueno, ya voy a tener construido mi vector B. En toditos los casos. Voy a cerrar entonces esto y ya está. Hasta ahí ya tengo vector T y vector B. Veamos cómo funciona. Le doy correr. Ya, veo B. Ya me ha construido. Ah, me he olvidado de algo. El voltaje era igual a 1 sobre C multiplicado por 1 sobre C multiplicado por 1 sobre C multiplicado por todo lo de la integral, ¿no? ¿Vean? Así que eso me falta. Entonces le diré aquí. Hay que multiplicar por 10 a la 5, ¿no? 10 a la 5 multiplicado por esto, ya, voltaje aquí. Y también aquí. 10 elevado a la 5 multiplicado por esto. Porque era dividido entre 10 a la 5, ¿no? Listo, ahora sí. Listo, se ha alterado un poquito. Ahí está. 1 por 10 a la 4 y aquí me dan todos los valores. Comprobamos con lo que habíamos sacado. El primero me salía 5.683. Aquí está. Hay que multiplicarlo por 10 a la 4. Sale. El siguiente me salía 131.85. Ok, aquí hay una pequeña diferencia. 0.4, 2 por 2, número de intervalos. 0.2, 0.2, 0.3683. Ya. A ver, ¿dónde puede estar nuestro error? A ver, siempre calculamos el i menos el primero. El primero vale 0, no hay problema. Ya, multiplicado por i sub i más el último que estamos haciendo, que vamos a estar en el n, va a estar el n, dos veces la sumatoria. Para cada caso, la sumatoria va a ir desde 2 hasta i menos 1. Creo que el único caso es el 3. A ver,
Ya, está bien. Hay alguna discrepancia en algunos valores. Este ha salido bien, el primerito salió bien porque lo he calculado aparte, ¿no? Aquí está, aquí lo he calculado. No había problema de ese. Los problemas están aquí. A ver, la formulita para trapecio era B menos A, ¿ya? Que va a ser el término en el cual lo estamos calculando, menos el primero, que siempre es cero, dividido entre 2 multiplicado por y menos uno, ¿no? Porque depende del número que tengamos, ¿no? Si vamos a manejar, por ejemplo, 5 términos, y menos uno va a ser 4, es decir, con 5 términos hay 4 intervalos. Ya, aquí, el I1, que es el primero, siempre va a estar el primero, más el T sub I, que va a ser, depende de donde lleguemos. La sumatoria, a ver, tal vez aquí es el problema. La sumatoria desde 2 hasta I menos uno. Todito los va a sumar. De 2 hasta N. N es la longitud del vector, ¿no? A ver, tenemos 3, 6, 7. 3, 6, 7. En esa parte estamos bien. A ver, ¿dónde? Ya, he detectado un par de errores. Primero, el I2 se llena aquí, B sub 2, pero independientemente sale, ¿no? Y segundo, aquí los subíndices que estamos sumando es J, ¿no? No es I, porque esto es J, el J es el que va a ir variando, entonces va a sumar el I2, el I3, etc. A ver, aquí le damos a correr e imprimimos el vector B. Está ese pequeño error era. A ver, entonces ahora sí tengo 1986, está bien. 13.185, ¿dónde estamos? Sí, eso es lo que habíamos sacado. Listo, ahora sí está todo bien. Tenemos todo el vector ya de I. Creo que esta línea no es necesaria, porque ya lo hemos subsanado. A ver. 5683 es lo que hemos calculado. Sí, no era necesario. Porque con esta sumatoria, para cuando I sea igual a 2, ya está, ¿no? Se va a hacer 0 directamente. Listo, ya tenemos hasta ahí los dos vectores, tanto el vector T y el vector I. Entonces lo que me han pedido es graficarlo. Entonces fácilmente decimos plot T, B. Y le ponemos un grid minor. Ahí está, esa es la gráfica de voltaje contra temperatura, los que acabamos de hallar, ¿no? Si vemos voltajes, por ejemplo, 131.9 van subiendo siempre. Los tiempos igual van subiendo siempre. Entonces la gráfica nos sale de esa forma, ¿no? Ahí está. Esa es la gráfica voltaje contra tiempo, ¿no? Si es un exponencial, puede que tenga una asíntota más arriba. ¿Ok? Solamente eso nos pedía. Y a ver, ¿dónde sigue impreso el vector B? Si quisiéramos calcular la integral desde 0 hasta 0.2, es decir, desde 0 hasta 1.2, tomando en cuenta todos los datos, nos daría este valor, multiplicado por 10 a la 4. Nos guardaremos a ver ese valor. A ver, le voy a decir trapecio, que se guarde el valor del vector B de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de la séptima posición. Listo, ya se ha guardado el valor. Para compararlo con el Simpson. A ver, rápidamente lo vamos a ver el Simpson. Miren esto. No voy a borrar porque quiero comparar. Copio, a ver, voy a copiar todo esto. Ya, en este caso con Simpson solo voy a calcular el valor de integral completa, ¿ok? Aprovechando que tiene intervalos iguales. Ya, entonces digo, la integral va a ser igual. Y habíamos dicho, era b menos a, que va a ser el t, el último, es decir, el t enésimo le podemos poner, menos el primero. ¿Ya? Todo esto está dividido entre 3 por n. Ojo que n es el número de intervalos. Y aquí para mí n es el número de términos. Así que vamos a poner n menos 1, ¿no? A ver, los paréntesis. Uno más le pondré aquí. No se tacañen con los paréntesis que muchas veces nos llevan al error. Eso sí hay que tener harto en cuenta. ¿Listo? Ahora, el primero. Entonces va a ser el i primero más el último. Entonces va a ser el enésimo, ¿no? Más. Ahora viene la cuestión, ¿no? Tengo que sumar los pares y los impares. Así que haremos lo siguiente. Vamos a hacer un ciclo for
que va a ir desde i igual a 1, no, desde el 2, ¿no? Porque el 1 ya lo estamos sumando, hasta el penúltimo, hasta el n-1, porque el primero y el último ya están. Preguntamos si modular i,2 es igual a 0. Entonces recordamos este comando así a que nos preguntemos, ¿no? I es par, si es par, modular i,2 va a dar igual a 0. Ya, ahora es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Nuestra fórmula decía, vámonos con este, f de x0, f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, f de x5 y f de x6. Lo podemos comprobar en el PDF, ¿no? Ahora, ya, los impares se multiplicaban por 4 y los pares se multiplicaban por 2. Ahora, como en MATLAB no admite f de x0, este es el f de x1. Es decir, ahora para el MATLAB, los que eran impares en el PDF ahora se han vuelto pares. Es decir, este era impar en el PDF. Si lo revisan en el f de x1, ahora ya no, para el MATLAB es el i2. Ahora son los pares. Este es par para el MATLAB, este es par para el MATLAB. Los pares ahora se multiplican por 4. Entonces digo, ok, antes de ingresar le diré sum par, 0, sum impar, 0 también. Ahora sí. Ok, si es par, vamos a decir sum par va a ser igual a esa intensidad o esa f sub i, ¿no? Aquí se van a ir todos los pares. Listo. Else. Else, es decir, aquí estoy mal. Sum par más el término i sub i, ¿no? Se van a sumar todos los pares. Si no, se van a sumar los impares. Sum i es igual al antiguo valor más el valor iésimo. End. Nada más, ¿ok? Es decir, mi subíndice i es par, se va a ir a la sumatoria de los pares. Si no, solo hay otra opción, ¿no? Que sea impar. Entonces se va a ir a la sumatoria de los impares. Listo, hasta ahí yo voy a tener sumatoria par y sumatoria par totalmente calculados. Y ahora sí decimos. ¿Lo hemos probado? Aquí está. Ya. Aquí habíamos dicho, el primero más el último más 4 veces decíamos la sumatoria de los impares, me decía la fórmula. Pero ahora se ha convertido la sumatoria de los pares. Más 2 veces la sumatoria de los pares era en la fórmula, pero ahora se ha convertido en la sumatoria de los impares. Cerramos esto y ya estaría. No lo voy a poner punto y coma para que se muestre, ¿ok? Recuerden, aquí está. Este es el valor que me sale contrapecio. Con Newton, con Simpson un tercio no tiene que variar mucho, ¿no? Le doy a correr. Me he olvidado multiplicar por 10 a la 5. Ahora sí. Aquí estoy poniendo un 9 más. Aquí está. Me ha salido 24,159. 24,145. No ha habido mucha diferencia, ¿no? Ahí está, pero el pequeño arreglo que hay que hacer cuando usamos Simpson un tercio en el MATLAB, ¿no? Recuerden la fórmula. Era el primero, f de x0, el primero, el último, f de xn, más 4 veces la sumatoria de los impares, ¿no? Eso lo pueden revisar en el PDF, que también se los voy a subir. La sumatoria de los impares, más 2 veces la sumatoria de los pares. ¿Ok? Si quieren, hacemos la prueba. En el PDF habíamos dicho que la sumatoria de los impares vale este, más este, más este. Entonces diremos, ¿no? ¿Cuánto vale este, más este, más este? 0,6047. ¿Y cuánto vale sum par? Lo mismo, porque ha sumado los 3. Ahora, este más este, esos dos simplemente tenían que ser la sumatoria de los pares, ¿no? Pero en mi MATLAB se ha vuelto la sumatoria de los impares. Sé que es un poco confuso, pero esto hay que tomar en cuenta. ¿Por qué los pares se han vuelto impares? Porque para el MATLAB este era x0, este era x1, este era x3 y este era x5. Eso, perdón, para las formulitas que tenemos.
Para el MATLAB, este es F en 1, este es en F en 2, ojo, este era en F en 1, este es ahora F en 4, pero para el anterior era F en 3, y este es F en 6, que para el anterior era F en 5. Ahí está el pequeño arreglo que hay que hacer, ¿ya? Los impares se vuelven pares, los pares se vuelven impares, pero la fórmula aún funciona. Lo bueno de este programa, aumentenle si quieren 20 términos más, tanto aquí como aquí, y va a funcionar, ¿no? Porque lo hemos hecho enésimamente, enésimo, todo es enésimo. ¿Ok? La sumatoria va a aumentar también en valor. ¿Listo? Con eso sí terminamos ahora sí este ejercicio. Vamos con un hito más, ¿ok? ¿Qué pasa? En este caso vamos a utilizar estas fórmulas así con todas completas, porque vean que los intervalos eran regulares, ¿no? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,1 y 1,2. ¿Qué tal? ¿Qué tal si ahora manejamos intervalos que no son iguales? Entonces, voy a mostrar esto y compartimos. Ok, vamos con este ejercicio. Me dice, este igual estaba en la práctica, solo que creo que hasta aquí nomás estaba. Así que bueno, faltaba la tablita. La integración proporciona un medio para calcular cuánta masa entra o sale de un reactor durante un periodo específico de tiempo. Así, la masa es igual a Q por C diferencial del tiempo. La integral es de un tiempo 1 hasta un tiempo 2. Donde tiempo 1, tiempo 2 y tiempos iniciales y finales respectivamente. Esta fórmula es de sentido común si se recuerda la analogía entre la integración y la suma. Es decir, la integral representa la suma del producto del flujo de la concentración, lo que da la masa total. Ya, entonces, si es constante sale y nos queda esta integral, ¿no? Esta integral nos queda. La integral de C diferencial de tiempo. Utilice la integración numérica para evaluar esta ecuación para los datos que se listan a continuación. Ok, me dan el dato de Q y me dicen aquí datos de concentración y datos de tiempo. Y me piden calcular esta integral. ¿Cuál es la diferencia? Primero, al tener esta integral ya sabemos que la concentración va a ser una función del tiempo, ¿no? Por todo lo que habíamos dicho. Por analogía, ¿no? Porque sabemos que va a ser la integral de un tiempo 1 a un tiempo 2 de un f de t diferencial de t. Analogía, la concentración es una función del tiempo. Entonces tenemos que analizar el tiempo para ver si sus intervalos son los mismos. Vemos, en el primer intervalo es 10, en el segundo es 10, en el tercero es 10. Aquí es solamente 5. Aquí es 5 otra vez, 5 y 5. No son los mismos, ¿no? Una opción, utilizar regla ya sea de Simpson un tercio partida en dos intervalos, es decir, 10 es hasta aquí, ¿no? Con esos cuatro valores, utilizar Simpson un tercio y poder hallar cuánto vale la integral, la primera parte. Porque recuerden lo siguiente, ¿no? Esta es una propiedad bonita de la integral. M es igual a Q multiplicada por, desde un tiempo 1 que va a ser 0 hasta un tiempo 2 que va a ser 50 de C diferencial de tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo calcular. ¿Qué tal si yo el Q lo voy a factorizar y digo, primero voy a calcular la integral de 0 a 30 de C diferencial de T, más, luego voy a calcular la integral de 30 a 50 de C diferencial de T. ¿Qué les parece? La gran ventaja, esta integral, si yo evalúo solamente estos puntos, a ver, ¿estoy bien? Sí, estoy bien. Pensaba que estaba poniendo 0 el límite inferior. Esos cuatro puntos tienen un mismo intervalo que es 10. Y ahora, si yo calculo esta segunda integral, la gran ventaja es que todos los puntos tienen la misma distancia y es 5. Sería una buena forma, ¿no? En este caso sí funciona. Creo utilizar la otra formulita, pero en el video también está explicada, ¿no? En el anterior video, Integral MATLAB. En este caso, parece que es mejor así, ¿no? Porque el otro video sirve, bueno, si hacen trapecio, sirve, pero si vamos a utilizar Simpson un tercio, es mejor esta fórmula. Entonces, Q está bien. Vamos a calcular, este lo vamos a llamar integral 1 y este lo vamos a llamar integral 2. Entonces diremos, ¿no? La integral 1 entonces va a ser igual. En esta primera integral, el intervalo es de 10, ¿no? Entonces puedo utilizar un método de Simpson un tercio. Ya. La fórmula de eso me dice B menos A. Límite superior menos límite inferior dividido entre 3 por... Tengo 4 datos. Eso significa 3 intervalos. Listo. Ya.
la función en el punto. Este es f de x0, este es f de x1, este es f de x2, este es f de x3. Va a ser 10 más el último, 52 más, ¿qué más? F de x1 formaría los impares y sabemos que va a ser 4 por 35 más dos veces x2 formaría los pares, 55. Listo, y ahí ya tengo un valor. A ver, después de acabar esto, vamos a hacer también contrapecio para comprobar, ¿no? Nos tendría que salir el mismo valor. Listo, ahí está. Ese es el valor de la integral 1. Vamos con la integral 2. Vamos a ver un cambio. Ya. Listo. Siguiente integral. Límite superior menos límite inferior. 3 multiplicado por número de intervalos. Tengo 5 datos. Significa que voy a tener 4 intervalos. Listo. Para mi caso, a ver, voy a tener problemas. El 52 lo voy a sumar dos veces. ¿Ya? Vamos a ver. 52. El primero, más, porque la integral comienza aquí, ¿no? Y tengo que llegar hasta aquí. Primero más el último. 34 más 4 veces los impares. Los impares son el 40 y el 32. Porque para mi segunda integral, ese es el f, ese es el ese es el fx1 y el 32 es el fx3. Entonces va a ser 40 más 32, más dos veces los pares. El único que falta, ¿no? Que es el 37. Listo. Esta segunda parte, ¿cuánto me da? Ok, esta segunda parte me da 74667. Lo que hay que hacer ahora es para calcular M, simplemente Q. ¿Cuánto era Q? 4 metros cúbicos por minuto. Ya. Sumo las dos integrales. ¿Qué unidades van a tener? La concentración está en miligramos por metro cúbico. Sumo la primera integral. Sumo la segunda integral. Ya. Ya. Miligramos metro cúbico por minuto sería. Miligramos minuto sobre metro cúbico. Las unidades. Esto se va a ir con esto se va a ir con esto, y me va a quedar únicamente en masa. A ver, si lo multiplico por 1000, va a ser 7.2728 prácticamente. Gramos. Mi respuesta. A ver, las unidades. Esto está en metro cúbico por cada minuto. ¿Estoy mal? Sí. A ver, digamos que C fuese constante. C está en miligramos metro cúbico. Y esto estaría en minuto. Así que esto se ve con esto y esto se ve con esto. También nos decía que es una masa, ¿no? Este flujo es constante. ¿Dónde está? La masa total que entra o sale de... Listo. Masa total, ¿no? Masa total no es un flujo, así que tiene que estar en masa. Listo. Forma. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, lo que hemos hecho es dividir en un solo. Está bien, digamos, y no son así. Puede ser muy válido. Hay otra forma, que es tal vez cuando los pasos son más. Ahorita no sé qué, pero cuando varían más, podemos utilizar la fórmula del trapecio a cada subida. Es decir, mira, hagamos lo siguiente: concentración y tiempo. Vamos a copiar.
0, 10, 20, 30. 35, 40, 45. Hasta el 50. Ya, las concentraciones. 10, 35, 55. 52, 40, 37. 32, 34. Listo. Este es. Nos fijamos en la variable independiente. La delta de esto es 10, 10, 10, 10. Y a partir de aquí, bueno, hasta aquí no va a ser, ¿no? Aquí era 5, 5 y 5. Hay variación, ¿no? Va a haber casos que va a variar más. Lo hemos hecho bien, esta parte, es buen método. Hecho para OP3 por si acaso. Ahí se habla de integrales numéricas y los espacios no son los mismos. Así que así va a ser. Vamos a poner que la integral es igual a Q. Bueno, a ver, la integral 1. Vamos a decir que la integral 1 es igual a la integral, bueno, la integral 3. Debe ser igual la integral desde 0 hasta 50 de C diferencial del tiempo, ¿no? Entonces, la integral 3 va a ser igual. Me dice, vamos a hacer pequeños trapecios entre los intervalos, ¿no? De estos dos, luego entre 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 estos dos. Vamos con los primeros. B menos A, 10 menos 0, dividido entre 2, f de A más f de B, es decir, 10 más 35. He utilizado estos 4. Ahora voy a utilizar estos 4 y hago nuevamente la regla del trapecio. Más f de límite superior menos límite inferior dividido entre 2. F de A más f de B, 35 más 55. A ver, haremos toditos, ¿ya? Ahora va a ser los siguientes. Va a ser 30 menos 20 dividido entre 2. Para 30, 52. Para 20, 55. Más los siguientes. 35 menos 30 dividido entre 2. Para 35 es 40 y para el otro es 52. Más 40 menos 35 dividido entre 2. 37 más 40. Más 45 menos 40 dividido entre 2. 37 más 32. Más, finalmente, 50 menos 45 dividido entre 2. 34 más 32. Veamos cuánto nos sale. ¿Ok? Esto me da 1970, el valor de la integral, ¿no? No hemos quedado de aquí. A ver, lo tenemos que multiplicar por 4. ¿Y cuánto me da? Esto es calculado con la regla del trapecio. Bueno, la regla de la integración para espacios irregulares. 7.88, 7.28. No hay mucha diferencia, ¿no? Pero yo me iría más por este resultado. Porque la regla de Simpson es más exacta que la regla del trapecio. Además, esta regla es utilizada cuando los variables, digamos T, 0, 3, 8, 9, 14, así, nada que ver, ¿no? Ahorita hemos encontrado una relación. Es por eso que como hay una relación, primero hemos utilizado Simpson o trapecio, hemos hallado los valores, ¿no? Podemos ver también que no son muy distintos. Podemos hacer pruebas y distintos métodos, ¿no?
Pero eso es. ¿Sí? Si se puede dividir la integral en dos partes y hacer cada parte con un distinto intervalo, muy bien, se hace. Pero si no, si, los, si el tiempo, por ejemplo, fuese nuevamente 0, 3, 8, 9, 11, 18, digamos, y medio que totalmente en ningún intervalo se repite el mismo, ahí sí esta fórmula es la que nos va a ayudar mucho. ¿Ok? Que es hacer pequeños trapecios en cada pequeño intervalo, ¿no? Hemos hecho, a ver, teníamos 3, 6, 8 términos, hemos debido hacer 7 trapecios, ¿sí? 7 trapecios. Eso es. ¿Ok? Así que bueno, con esto terminaría este videito que es para complementar la parte